En esta hora que estamos reconociendo el Día de los Padres, nosotros queremos meditar en una palabra que nos hace reflexionar en el cuidado que tiene Dios para nuestras vidas como Padre, pero también en esa tarea y en ese deber que debemos y tenemos que tener todos nosotros como Padre para nosotros guardar a nuestros hijos. Eh, yo no sé si creo que muchos de ustedes han escuchado la anécdota de aquel niño español que iba en un barco que había salido de España, ¿verdad? Que había salido de España a Francia. El barco era un barco de pasajeros navegando rumbo a Francia, pero que en su viaje, un viaje de 2 días y medio, de repente en ese barco apareció de manera repentina, así allá en el horizonte del cielo, ¿verdad? Comenzó a verse esas nubes oscuras como las que están apareciendo en estos días. Y apareció así y de repente esas nubes prácticamente lo que estaban anunciando era que venía una fuerte tormenta. Y efectivamente, como a la hora se dejó venir aquella gran tormenta con vientos fuertes, los vientos que inclusive comenzaban a azotar en toda la embarcación, las banderías, ¿verdad? Que estaban por arriba del barco, se movían, ¿verdad? Aleteaban agitadamente. Que bueno, pues las ventanas del barco todas las cerraron, las gentes entraron al barco. Y en esa parte exterior del barco, pero que estaba cubierto, quedaron algunas personas allí viendo el mar agitado, viendo cómo las olas movían esa embarcación. Habían personas que ya tenían costumbre de viajar por barco, pero aquellos que no estaban acostumbrados o las personas que por primera vez se habían subido a un barco casi de tipo turístico, prácticamente no dejaban de dar más de algún grito cuando el barco se movía al mismo ritmo de las olas. Pero de repente allí había un niño que se había aferrado a una ventana y él veía desde la ventana hacia afuera lo grande de las olas y cómo las olas incluso hasta pegaban en la ventana, y de repente una señora le dice: oye niño, pero ¿y tú que no tienes miedo? ¿No tienes miedo?, le dice, de estar allí. Y el niño le dijo: ¿pero por qué?, le dijo. Bueno, ¿no tienes miedo de que este barco se pueda hundir?, le dice. No, le dice el niño, en realidad esto ya ha sucedido otras veces y el barco no le ha pasado nada, le dice. Mi papá lo logra sacar a flote. Y entonces la señora le decía: oye niño, ¿y tu papá es quien maneja el barco? Y el niño le dijo: sí señora, le dice. El capitán es mi papá, le dice. Y yo no tengo miedo, le dice, porque ya otras veces mi papá ha sacado el barco y no ha pasado nada. Eso nos recuerda bien, hermanos, cómo este niño conocía bien a su padre, que en medio de esa mar embravecido, le inspiraba, que su padre le inspiraba confianza, le inspiraba seguridad, le inspiraba salvación. Mis amados, en esta hora quiero ver con ustedes acerca de un padre que logró salvar a su familia de una muerte segura. De una muerte segura. Quiero compartir con ustedes de alguien que sus hijos pudieron estar agradecidos toda su vida, agradecidos con él, porque lograron ver un padre que hizo todo lo posible por salvarlos a él. Y entonces el tema de lo que yo quiero compartir en esta hora es el padre que salvó a su familia. El padre que salvó a su familia. Creo que no hay padre que Dios le haya
dado el don de engendrar un hijo, que un padre no haga todo lo posible por bendecir, por cuidar, por guardar, proteger a sus hijos. Y de eso quiero hablar en esta hora. Estos hijos pudieron ver a un padre que quizás vivía una vida distinta. Su estilo de vida era un estilo de vida diferente en el tiempo que vivían, pero que con su manera de ser y su estilo de vida los bendijo, y no solamente eso, sino que les dio salvación a ellos y también a sus esposas. Un padre que también podríamos decir que fue menospreciado por los demás. ¿Por qué? Quizás por su estilo de vida. No era popular, no era común como todo el mundo en aquel entonces estaba viviendo. Él vivía basado en sus creencias, él vivía basado en lo que sus otros padres, también su otro padre, su abuelo, le había enseñado, le había instruido, que él había aprendido, y ahora, basado en lo que él creía, esa fe que él tenía, logró bendecir con esa fe a sus hijos y también darles salvación. Hubieron momentos en que el mismo padre tuvo que apoyarse en sus hijos para, pues quizás trabajar juntos, sacrificarse juntos, llevarlos a la unidad de la familia para que pudieran estar allí y permanecer juntos, y de esa manera también alcanzar la salvación. Algo también que podríamos admirar en lo que vamos a estar viendo en esta hora, que los hijos no solamente habían visto a su padre hablar, sino que su padre le había sido ejemplo para ellos. Por lo tanto, vemos que a la hora de edificar o a la hora de que la familia necesitaba apoyo, estaban todos juntos, y se ve que los hijos de buena gana pudieron obedecer a su padre. Ahora, sin embargo, como dije hace un rato, el estilo de vida de este padre no dejó de ser de burla, de menosprecio. Y no hay cosa más terrible para un hijo ver que toda la demás gente, inclusive, ¿verdad?, se burlaran de su padre. También para un padre es algo terrible, ¿verdad?, ver que sus hijos tienen que soportar las vergüenzas de un padre. Con todo y eso, esta familia se veía unida. Con todo y eso, este padre pagó el precio para salvar a sus hijos. En cuenta también este padre, pues era padre de esta familia, pero era esposo. Y en cuenta también logró salvar a su esposa. ¡Qué hermoso! No tenía capa de Superman, pero hacía todo lo posible y logró salvar a su esposa, logró salvar a sus hijos. ¿De qué quiero hablarles en esta mañana, mis amados hermanos? Quiero compartir con ustedes la vida de un hombre que salvó a sus hijos, la vida de un hombre que salvó a su esposa, la vida de un hombre que no solamente salvó a su esposa y a sus hijos, sino que también salvó a las esposas de sus hijos. Me refiero a Noé. A Noé, ¿verdad? Este padre que Dios lo utilizó, hermanos amados, para salvar a su familia, pero que tuvo que pagar un precio. ¿Por qué compartir este mensaje en esta hora? Bueno, primeramente queremos honrar a los padres, a nuestros padres. Queremos honrar, y también queremos decirle que hay veces suele suceder de que no somos los padres que nosotros quisiéramos ser para nuestros hijos, y entonces lo lamentamos, pero que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos decir: Señor, ayúdame a ser un buen padre. Dame de tu gracia para ser el padre que realmente tú quieres que yo sea para con mis hijos. Mis amados hermanos, ninguna gracia puede ser obtenida en el hombre por sí mismo si no le fuere dado de parte de Dios. Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es el que nos da la gracia para hacer aquello donde Dios sea honrado y nuestros amados hijos sean bendecidos. Muchas veces cuando nosotros no somos vidas temerosas de Dios,
no somos los padres que deberíamos de ser. Nuestros hijos se lamentan, nuestros hijos se llenan de amargura, nuestros hijos se llenan de reclamo. ¿Por qué? Porque no hemos sido los padres que deberíamos de haber sido. Pero sin embargo, quiero decirles, mis hermanos, Dios, el creador del cielo y de la tierra, Dios, el creador de todo el universo, está lleno de gracia como para bendecirnos y proveernos a fin de que seamos los padres que Dios quiere que seamos. Aprovecho también, si alguna madre escucha este mensaje, porque también diríamos, hermanos, las madres necesitan de ese favor, de la gracia de Dios, de decir, Señor, ayúdame a ser una buena madre. En fin, mis amados hermanos, quiero decirle que Noé fue una de esas vidas que llegó a ser, como decir, Dios lo reconoció como el padre de la humanidad, pues por la bendición que él obtuvo de parte de Dios, esta salvación fue transmitida, esta salvación fue dada a sus hijos, pero también ha sido heredada para la humanidad. No solamente esta salvación se le ha dado a la humanidad de manera natural, sino que también vamos a ver de manera espiritual. Así que diríamos que la humanidad entera tiene que darle gloria a Dios por la vida de Noé. Su fe, ¿verdad? Dijéramos, fue la que hizo que se preservara la humanidad. Pero nosotros diríamos, Señor, es a ti a quien queremos dar gloria y honra. Fue nuestro gran Dios quien preservó la humanidad, pero utilizó a Noé como un instrumento para que esto pudiera llevarse a cabo. La pregunta aquí en esta hora sería, ¿qué vio Dios en la vida de Noé para que Dios haya puesto su atención en la vida de Noé y cómo pues después de esto Noé alcanzó la gracia y de esa forma salvó a la familia? Hay un texto que es el que yo quiero en esta hora que veamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por supuesto que cuando hablamos de la vida de Noé, tenemos que ir allá al libro de Génesis, al capítulo 6. Sin embargo, el versículo 7 de Hebreos 11 nos da la clave de cómo es que Noé llegó a ser un buen padre. Quizás como padre tú me estás oyendo en esta hora y tú puedes decir, cuánto lamento no ser o no haber sido el verdadero padre que mis hijos, mis hijas requerían. Pero quiero decirte en el amor del Señor que Dios no ha venido para acusarnos, para señalarnos, para avergonzarnos. Y si en este momento padres e hijos están escuchando este mensaje, no es para que los hijos avergoncemos a nuestros padres. Muchas veces nosotros no hemos tenido la información completa. Muchas veces nosotros no hemos tenido el conocimiento que nos pudo haber ayudado para ser buenos padres en el momento que se necesitaba. Algunos de nosotros quizás pudiera quejarse y decir, yo recuerdo cómo mi padre no me trató bien, no me cuidó, en fin, no me dio todo lo que yo necesitaba. Sí, pero nos damos cuenta que esta humanidad está hundida bajo el pecado. Y es el pecado que muchas veces no nos ha permitido ser los padres que Dios realmente quisiera que nosotros hubiéramos sido. Pero este mensaje es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, donde nosotros venimos a decir, Señor, ¿qué fue lo que le diste a Noé que yo necesito también para poder realmente ser el padre que tú quisieras que yo fuera? Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe.
Padre, en esta mañana bendícenos, bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están escuchando este mensaje. Te pido, Padre Celestial, que me ayudes a mí, que, Señor, mis errores, mis faltas, Señor, no estorben a la enseñanza que tú nos quieres dar en esta hora. Aquellos que nos has concedido ser padres, pero también para toda aquella vida, Señor, para el joven, para la señorita, para qué sé yo, para todos los que escuchen este mensaje, que a ellos les sea de bendición. Y sobre todo, Señor amado, que tú seas el exaltado y glorificado en todo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién fue Noé? Bueno, Noé era hijo de Lamec. Lamec lo engendró cuando tenía 180 años. Era en aquella época donde la gente vivía cientos de años, hermanos. Noé prácticamente a esta altura pertenece a la nueva generación después de Adán. Es decir, ¿verdad? Hay 9 generaciones hasta el tiempo de Noé. Según Lamec, cuando nació Noé y le puso este nombre, Lamec dijo que el nombre de Noé significaría reposo, significaría descanso y también significaría consuelo. La Biblia nos dice que cuando Noé tuvo 500 años, imagínese usted viviendo 500 años, cuando Noé vivió 500 años se dice que engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por otro lado, se habla de que Noé fue el último hombre longevo que existió. Él vivió 950 años. 950, por poco y no alcanzó a Matusalén, que fue el hombre que vivió 1000 años, ¿verdad? Que se le identifica a él. Dios en todo esto, hermanos, ¿verdad? Se dice que nos habla por las escrituras que Noé vivía en una época donde existía mucho pecado, mucha maldad, al punto que dice la Biblia que a Dios, como lo tenemos en el castellano, dice que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Alguien dice, bueno, si Dios se arrepintió, entonces quiere decir de que Dios se equivoca. Si Dios se arrepintió, quiere decir de que entonces en Dios hay error. No, mis amados hermanos. La palabra arrepentimiento en la palabra, en el original, en el hebreo, lo que trata de mostrar es que le dolía a Dios en su corazón de ver que su creación ahora se estaba echando a perder por el pecado. En realidad, amados, si hay algo que daña los hogares, si hay algo que daña el que un padre no pueda ser como realmente debiera de ser, evidentemente que es el pecado, la vida de orgullo, la vida de egoísmo, daña las relaciones interfamiliares. Pero aquí estamos hablando de Noé viviendo en medio de una, dijéramos, generación de mucho pecado. Sin embargo, cuando Dios se lamenta por esto, Él decide que ha de enviar un juicio para raer, para quitar, para eliminar la maldad de la humanidad, y para esto Dios decidió diseñar que viniera un diluvio que duraría 40 días. Ya me imagino 40 años, no hubiera quedado nada. 40 días, es decir, un juicio, hermanos, para destruir a toda la humanidad. Pero Noé habría de edificar un arca de madera donde se salvaría él, pero él también podría salvar a su familia. Un padre que podría salvar a su familia, una oportunidad. Ahora, la barca tendría que ser suficientemente grande para también no solamente salvar a la familia, sino a la variedad de las especies de los animales. Es interesante que en relación a este acontecimiento, quiero decirles que los científicos, los historiadores, los arqueólogos registran que en realidad existió un diluvio, y un diluvio no de tipo local, sino un diluvio universal.
De esto incluso dan cuenta jeroglíficos que se han encontrado dentro de esta cultura de los sumerios, los babilonios, incluso los chinos y griegos, incluso aquí en América. Hay vestigios de que hubo, ¿cómo se llama? Un diluvio, y un diluvio de tipo universal. Bueno, incluso hasta por ahí andan diciendo que se ha encontrado el arca allá, ¿verdad? En la zona del monte Ararat. De eso todavía no podríamos dar 100% testimonio, aunque dicen que hasta hay fotografías y todo eso. Lo interesante es que hubo un diluvio universal. El diluvio vino y Noé pudo salvar a su familia, a su esposo, pudo salvar a sus hijos. Ahora, sus hijos pudieron verse, diríamos, privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque este padre de familia no solamente salvó a sus hijos, es decir, a ellos. Qué hermoso que un padre pudo haber salvado también a sus esposas. Así que estos hijos tendrían que haber estado agradecidos. En realidad, Noé fue un padre que salvó a sus hijos. Esto nos inspira para poder decir, hermanos, qué hermoso sería ver un padre que Dios le conceda la gracia de alcanzar a sus hijos para que sus hijos sean salvos. Que sus hijos logren entrar a el arca. ¿Y esa arca qué es? Esa arca es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Qué gran privilegio que los hijos puedan decir, ¿saben si yo he alcanzado la salvación? Ha sido por mi padre. Mi padre oraba, mi padre era un hombre que no solamente se interesaba en traer la comida a la casa, en pagar las necesidades, en cubrir mi colegio, mi escuela. No, no solamente se cuidaba mi padre de darme lo material, sino que también mi padre invirtió para salvar mi alma. Hay hijos, hermanos, que recuerdan a sus padres y dicen, soy salvo por causa de que mi padre me insistió y me habló de mi gran Salvador, de mi arca, de mi barco, de mi Cristo, mi gran salvación. Papás preciosos, yo los animo. Yo sé que ustedes se esfuerzan, digo, porque yo soy papá también. Nos esforzamos por darle a nuestros hijos lo necesario, lo material, la escuela y la comida y la medicina y la ropa. Pero, amado Padre, no te descuides en darle a tus hijos, a tus hijas amadas, en darles también su salvación. No se lo dejes todo a su madre, no se lo dejes todo a tu esposa. Sé un hombre de Dios, sé un hombre como Noé, un hombre que le proveyó salvación a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino también a la esposa de sus hijos. Nosotros quizás podríamos, si nosotros nos trasladásemos hasta aquel tiempo y pudiéramos entrevistar a los hijos de Noé y poderle preguntar a los hijos, ¿y cómo es que su padre logró salvarlos? ¿Cómo es que su padre realmente, quién era su padre? ¿Cómo era su padre que lo logró salvar? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo es que Dios, por qué no escogió a otro? ¿Por qué fue que Dios escogió a Noé para que Noé pudiera salvarlos? Así que fuera bueno entrevistar a sus hijos. ¿Qué le parece si vamos, hermanos, y los entrevistamos? Le hacemos una entrevista y llegamos hasta allá, hasta aquella época, y poder decirle, ¿cómo fue todo esto? ¿Pueden ustedes decirnos cómo es que logró su papá salvarlos? Y quizás le preguntáramos a Sem, porque recuerde que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y le preguntáramos a Sem, oye Sem, ¿cómo es que tu papá logró salvarlos? ¿Cómo es que tu papá fue escogido por Dios? Quizás Sem podría decirnos como una respuesta,
es que mi papá encontró la gracia de Dios. Vea lo que dice Génesis capítulo 6. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 6 en esta mañana y versículo 8. Quizás él nos diría, es que mi padre fue una vida que encontró la gracia. Esa gracia que fue salvadora y nos salvó a nosotros porque Dios vio la gracia en él. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, hermanos, la pregunta es, oye Noé, ¿y cómo es que tú encontraste esa gracia para poder salvar a tus hijos? Porque hay padres, hermano, que por más que quieren salvar a sus hijos, no pueden. ¿Verdad? Dice, recibe a Cristo, sálvate, arrepiéntete. Y los hijos para nada, más endurecen. Dice, yo no, que me está hablando de Cristo y él mi ejemplo me da. Me dice que yo vaya a la iglesia, pero él realmente a mí no me inspira que haya sido ejemplo para mí, cómo me ha tratado todo este tiempo. Y hoy me está hablando de Cristo. Se necesita algo que no está en nosotros, que solo Dios puede darnos, y es gracia. La pregunta es cómo Noé encontró esa gracia. Todos los padres quisiéramos tener esa gracia. No es cierto, mis hermanos. Yo necesito gracia con mis hijos, aunque mis hijos ya están grandes, pero aún así yo los amo y quiero terminar mis días siendo alguien que les pueda mostrar la salvación y que me puedan escuchar cuando les hablo de parte de Dios. Si nosotros entrevistábamos y continuáramos, oye Sem, ¿y cómo fue? ¿Cómo podrías decirnos? Y quizás Sem podría decirnos, ¿saben qué? Es que mi papá era un hombre justo. Era un hombre justo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón, ¿cómo dice? Justo. Es decir, que los hijos reconocían en Noé a una vida justa. Esto probablemente, hermanos, se refiere a su relación moral para con Dios. Si le preguntáramos a Cam, el otro hijo de Noé, oye Cam, ¿y tú qué nos dices? ¿Cómo fue que tu padre fue un hombre que realmente encontró la gracia y cómo es que los logró salvar a ustedes? Y quizás Cam podría decirnos, ¿saben qué? Es que él fue una vida que caminó perfecta en su generación. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, que dice, era perfecto en sus generaciones. Hermanos, no estamos diciendo que Noé no pecaba, no tenía pecado, no tenía algún error. Si gusta, después lo vemos al final, cuando ya la barca terminó, que dice que hizo un viñedo y se emborrachó. Es decir, no estamos hablando de alguien que no tiene pecado, pero lo que estamos diciendo cuando dice que caminó perfecto, tuvo que haber sido que quizás no cometió algunas fallas demasiado garrafales. En otras palabras, él era un hombre de integridad moral delante del pueblo. Hermanos, él no se dejó influenciar. Padres, hay veces que tú puedes tener amigos que no conocen a Dios y tú te puedes dejar influenciar con su estilo de vida, pero tú tienes una esposa, tú tienes unos hijos a los cuales serle ejemplo, al cual que cuando tú hables tu palabra tenga autoridad. Necesitas que tu vida realmente pueda caminar de tal manera que tus hijos, tus hijas, no tropiecen con tu manera de conducirte. Y para eso necesitamos gracia. Quizás Cam podría decirnos, sí, mi padre no solamente fue perfecto en sus generaciones, sino que también fue una vida que caminó con Dios. Ese ha sido mi padre. Dice el versículo 9, varón justo, era perfecto en sus generaciones y dice, con Dios caminó
Noé. Y podría decir Sem y Cam. Nosotros veíamos a mi papá cómo pasaba leyendo la Biblia. Nosotros veíamos cómo mi papá trataba a su esposa, a mi mamá. Es decir, que nuestro papá nos dio ejemplo. Y estamos agradecidos porque Dios encontró gracia en él y por esa gracia es que alcanzamos la salvación. Somos salvos. Si no hubiéramos muerto como murió toda la humanidad, anegada por las cantidades de agua, hubiéramos sido uno más de ellos condenados a la muerte. Pero mi padre fue una vida que encontró gracia. Era un hombre justo. Era un hombre que caminó en perfección delante de esta generación maligna y pecadora. Fue una vida que nosotros lo vimos, que caminó con Dios. Así como Enoc, uno de sus tatarabuelitos, que dice que caminó tanto con Dios. Su bisabuelo, el bisabuelo de mi papá, caminó con Dios, que Dios lo arrebató, dice allá en Génesis capítulo 5, versículo 4. Caminó con Dios. Mi padre era alguien que invocaba el nombre de Dios. Por eso es que caminaba con Dios. Era una vida de oración. Era una vida que asistía a la iglesia. Andaba en los caminos de Dios, hermano. Le interesaba a Dios. Vivía para Dios. La pregunta es, ¿y todo esto fue originado en él? No, mis hermanos. Fue originado en Dios. Tenemos que reconocer que de nosotros no sale nada bueno. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero de nosotros no sale nada bueno. Lo bueno que queremos hacer, no lo podemos hacer. Pero lo malo, ahí somos expertos. ¿No eran esas las palabras del apóstol Pablo allá en el libro de Romanos capítulo 7? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, no me sale. Pero lo malo, eso me fluye. Entonces tiene que decir que si hay alguna bondad en el corazón del hombre, que si hay alguna gracia en el corazón del hombre, es porque tiene su origen en Dios, en nuestro Señor. Y Noé encontró eso. La pregunta incógnita es, ¿y cómo lo alcanzó? Noé, hermanos, caminó tanto con Dios que él dice que ofrecía sacrificios a Dios. Es decir, que para Noé Dios fue relevante, importante. Mi amigo, usted que es padre de familia, le hablo a usted con amor, con cariño. Quiero decirle que usted y yo necesitamos a Dios. No podemos ser mejores padres a menos que seamos unas vidas que dependamos de nuestro Señor. Que nos acerquemos a nuestro Señor. Que Cristo sea lo más importante en nuestra vida. Y se va a dar cuenta cómo sus hijos se lo van a agradecer. Cómo sus hijos podrán decir, mi padre no es el mismo. Ya no me trata con aquellas palabras gruesas, de ásperas. Me habla como un padre de cariño. Siento el abrazo del padre ahora. Mi padre es diferente, pero yo sé que es lo que ha sido diferente. Dios realmente está gobernando su vida. Si le preguntamos a Jafet, el tercer hijo, oye, ¿por qué crees que escogió Dios a tu papá Noé y logró salvarlos a todos ustedes? Quizás Jafet, en la entrevista que le hiciéramos, él nos diría, es que ¿saben qué? Mi papá hacía todo lo que Dios le pedía. Aleluya. En otras palabras, Jafet nos diría, él hizo conforme a todo lo que Dios le pedía, todo eso él lo hacía. Aquí en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que, ¿qué dice? A todo lo que Dios le mandó.
capítulo 7, versículo 5. ¿Qué más dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces quizá Jafet podría decirnos, es que mi papá era un hombre obediente a Dios. Mi papá lo que escuchaba en la palabra, no dejaba que esa palabra se cayera en la tierra. La guardaba en su corazón y la ponía por obra. Así que mi amado hermano, tantas cosas que podríamos decir que Noé fue una vida que Dios encontró gracia en él. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, por medio del escritor del libro de Hebreos, que esta obediencia no vino, diríamos, o esta gracia, diríamos así mejor, no vino por causa de que él era un hombre bueno, un hombre recto. ¿Por qué vino realmente la gracia a la vida de Noé? Mis amados hermanos, aquí está la respuesta en esta mañana. Esa gracia que era tan esencial para la salvación, esa gracia vino por cuanto que en Noé había fe. Fe. Noé era un hombre de fe en Dios. En otras palabras, Dios lo que nos está invitando a usted y a mí como padres, que realmente seamos hombres de fe. Que no pasemos por alto la palabra de Dios, que no pasemos por alto el consejo de Dios, que realmente seamos vidas creyentes, vidas que tengamos fe. Cuando la fe nos falta, nos hace falta muchas cosas. Pero la fe es necesaria para que la gracia de Dios nos sea dada y derramada. Dice aquí en el libro de Hebreos, por favor acompáñenme, el capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe. Bueno, allá en Génesis se dice que Dios vio en Noé gracia, encontró en Noé gracia, sí, pero esta gracia, quiero decirle, que vino por medio de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía que lloviera, con temor, dice, preparó el arca en que su casa, su familia, su esposa, sus hijos, su nuera, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe también condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Probablemente sus hijos finalmente nos dirían de Noé, es que nuestro padre, él era un buen hombre. Sí, era un hombre recto, justo. Es más, hasta era un buen predicador. Pero ni por ser hombre justo, ni por ser hombre recto, ni por ser un hombre bueno, ni por ser un buen predicador, en realidad eso no ameritaba para salvarse él, ni para salvar a su familia. Se dice de Noé que él fue un gran predicador, hermano, sin haber ido al seminario, ni recibir clases de homilética, ni de hermenéutica. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino dice que Dios guardó a Noé y dice, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que hermanos, Noé no solamente vivió una vida justa, no solamente fue un predicador y proclamó la necesidad de justicia a pesar de que vivía en un mundo de maldad. No, hermanos, Noé no fue salvo por eso. Se portaba tan bien, era un hombre tan recto que entonces Noé fue salvo. Él era tan justo, era tan perfecto. No, no fue por eso que él fue salvo. ¿Sabe por qué se fue salvo? Porque la gracia de Dios estaba en él. Pero esa gracia vino por medio de la fe.
Cuando usted es una vida de fe en Dios, hermano amado, si usted es una vida que cree en Dios, cree en su palabra, se interesa en el Señor, anda detrás de las cosas de Dios, hermano, es cuestión de tiempo para que la gracia de Dios se manifieste en su vida. Así que Noé, hermanos, se podría decir que fue un padre que tenía la gracia de Dios, y esa es la razón de por qué Noé era justo. Esa gracia le ayudaba a caminar con justicia. Esa gracia le ayudaba a caminar en perfección delante de la generación. Esa gracia le ayudaba a caminar delante de Dios. Esa gracia le hizo que todo lo que Dios le pedía, él lo hacía con gusto. Y esa gracia sirvió para que le pudiera servir a Dios en todo aquello que le pedía. Hermanos, Noé no fue salvo por sus obras, sino que fue salvo por la bendita gracia. Yo quiero decirle a usted y a cualquiera que me está oyendo de manera virtual, usted y yo vamos a hacer vidas que en toda la vida vamos a necesitar de la gracia. Hay veces que usted puede decir, es que no me llevo bien con mis hijos. No sé qué me pasa, yo les doy todo. Les doy techo, les doy comida, les doy ropa, les doy medicina. ¿Y qué más quieren, pues? y la gracia ausente. Si nosotros, amados hermanos, vamos a necesitar de la gracia de Dios, la vamos a necesitar para nuestro matrimonio. Si nosotros no tenemos la gracia de Dios en nuestros matrimonios peligran y se pueden echar a perder. Necesitamos la gracia para criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, convivir con nuestros hijos. Yo necesito de esa gracia, mi hermano. Necesitamos la gracia para relacionarnos con nuestros parientes, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Hay veces que nuestros hermanos, ¿verdad? Hay familias que no quieren a los hermanos. Pasan con rencor, sin hablarse semanas, meses, años. ¿Y todo por qué, hermano? Por la falta de la gracia. Así que necesitamos la gracia en mi trabajo, la gracia en mi negocio, la gracia en mi escuela. La gracia para relacionarme con las personas. Necesito la gracia para con Dios. La pregunta es, ¿y cómo puedo obtener la gracia? Como Noé. A Noé le fue dado, hermanos, porque él era un hombre de fe. Le fue dado por medio de la fe. Entonces aquí es cómo puedo encontrar gracia ante los ojos de mi Dios, de mi Señor. Noé la encontró. Noé, como padre de familia, era un hombre de fe, era un creyente. Y era un creyente, hermanos, comprometido, con mucho respeto, cariño. Yo le hago una pregunta a usted, padre. ¿Verdaderamente usted está comprometido con Dios? ¿Realmente tiene compromisos serios con Dios? ¿Es Dios lo que realmente ocupa la preeminencia en su vida? ¿O toma usted a Dios como una religión? No, hermanos, no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque no va a crecer. ¿Sabe por qué? Porque le va a faltar gracia. Usted necesita poner a Dios en primer lugar, darle el lugar que Él se merece en su corazón. Y eso debemos de pedírselo. Yo se lo pido al Señor, hermano. Porque de alguna forma todos somos carnales. Y la carne batalla dentro de nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero debemos de comprender y de entender que en realidad Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Oh Padre, ayúdanos. Socórrenos, Señor. Y danos el favor de que tú seas lo más relevante y lo más importante para nuestras vidas. Nuestras esposas lo necesitan. Nuestros hijos lo necesitan. Ayúdanos, Señor.
Mis amados, Dios preservó a Noé, no porque era justo, porque era bueno, sino más bien porque era un hombre de fe. ¿Sabe qué? Esa fe fue transmitida de padres a hijos, de hijos a otros hijos, de generación en generación. La fe fue transmitida. Mi anhelo, mi deseo es que la fe que ha puesto el Señor en mi corazón la tengan mis hijos, y cuando ellos tengan sus hijos, que los estamos esperando, que en mis nietos la fe continúe. Déjeme contarle cómo es que vino la fe sobre Noé. Cuando cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, usted sabe que Adán y Eva fueron sacados de ese lugar que Dios había preparado. Sin embargo, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le da una promesa a Adán y a Eva acerca de una simiente santa, de una simiente salvadora, la cual es Cristo nuestro Señor. Que esta dice que la serpiente, que es símbolo de Satanás, heriría a la simiente en el calcañar, pero que esto dice aplastaría. La simiente de la mujer aplastaría esa simiente de maldad. En otras palabras, estaba hablando de un Salvador, el cual es nuestro Redentor. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo. Y así, hermanos, se fue transmitiendo a tal punto, hermanos, que esta simiente de fe, esta semilla que es Cristo el Señor, venía de generación en generación. Pasó a Abel, pero Caín lo mató, pero más adelante aparece Set, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Génesis capítulo 4, versículo 26. Entonces dice que cuando nació Enós, a partir de allí los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Y allí comienza el camino de la fe. Y el camino de la fe. Y de repente, hermanos, vinieron más descendientes. Y esa fe pasó por Matusalén. Y luego de Matusalén pasó a Lamec. Y de Lamec pasó a Noé. Y de Noé a sus hijos. Y de sus hijos, hermanos, hasta el día de hoy. La fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios, que le había prometido a Adán y a Eva una simiente piadosa de creyentes a través de la cual vendría el Salvador, y que este Salvador libraría al hombre del pecado y de la muerte de esta tierra. Entonces, Dios cuando vio la maldad de pecaminosidad en la tierra, Dios decidió que habría de destruir esta tierra. La pregunta es esta: si Dios habría de destruir a la tierra por completo, entonces esta es la pregunta, mi amado hermano. ¿Quién habría de darle continuidad a esa simiente, a esa descendencia piadosa de creyentes, para que más adelante naciera nuestro bendito Salvador? ¿Quién? ¿A quién tendría Dios que salvar de la destrucción del mundo para darle continuidad a esta descendencia piadosa de creyentes, lo que le llamamos el remanente de Dios? A menos de que hubiese un hombre que creyese en Dios. Y ese fue Noé. ¡Aleluya! Noé era un hombre de fe. Noé era un hombre, era un creyente. Y por ser creyente, la gracia de Dios vino a su vida. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor, pero estaba la fe,
preparó el arca en que su casa habría que salvarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis amados hermanos, que Noé creyó a la promesa de Dios con respecto a la promesa de la simiente salvadora, la cual es nuestro amado Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. El arca de nuestra salvación es Cristo Jesús, nuestro Señor. Fue en esa arca que Noé y sus hijos se salvaron. Amados hermanos, padres de familia, sea usted un hombre de fe, pero un hombre de fe que tome en serio las cosas del Señor. ¿Cómo es que usted puede tomar más en serio el fútbol? ¿Cómo es que usted puede tomar más en serio la política? ¿Cómo es que usted puede tomar por encima de Dios? Comprométase con el Señor, con un corazón serio. Viva para el Señor, interésese en el Señor. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Qué fue lo que leyó usted ayer? ¿O pasó viendo solo televisión? Entonces necesitamos ser vidas que nos comprometamos con el Señor. Dios escogió, mis hermanos. Dios derramó la gracia. Esta gracia fue derramada en Noé, pero esa gracia hizo que encontrara el favor delante de Dios. Dios tuvo misericordia de Noé y por eso lo escogió. Tuvo misericordia, vio que era una vida de fe, la simiente estaba en él por medio de esa fe y Dios quiso preservarlo, viendo que había en él gracia. Así que Dios escogió a Noé para que él fuera el salvador de sus hijos, el salvador de su familia. Hermanos, ¿cómo viene la salvación? La salvación no viene por nuestras obras, viene por gracia. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero una buena noticia, esto no lo fabricamos nosotros, esto se origina en Dios. Dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No, es por gracia. Y esta gracia es por medio de la fe. Así que la salvación y el poder y la obra de Dios en nosotros como padres habrá de ser, sí, por esa misericordia de Dios, cuando Él ponga esa fe en nosotros y que nosotros realmente nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Él es nuestro Salvador. Dios nos da su arca, que es Cristo, para salvarnos. Más adelante el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3, del 5 al 7, Pablo le dijo a Timoteo, sabes Tito, es a Tito, nos salvó, dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No, nos ha salvado. Sí, pero nos ha salvado por su misericordia. ¿Y qué es la palabra misericordia? Es el favor de Dios dado a nosotros los pecadores que no la merecemos, pero que a Dios le place darla. Y nos ha salvado no por nuestras obras, ni nos va a salvar por nuestras obras. Nos va a salvar y nos ha salvado por su misericordia, por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, antes de que, dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 11, antes creemos, fíjese, va la fe, antes creemos que por la gracia, fíjese lo que dice Pablo en capítulo 15, versículo 11, antes creemos, va la fe, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo dice que los demás. Mis amados hermanos,
¿Cómo salvó Noé a sus hijos? Sí, lo hizo teniendo fe en Dios. Una fe que evidentemente vino de Dios. ¿Cuándo vino? Génesis 3:15. Ahí empieza. Porque Dios habló y dijo, la simiente de Dios vencerá a la simiente de maldad. Y fue creído. Set, Enos, toda la descendencia, Matusalén, Lamec, Noé. La fe vino y esa fe trajo la gracia a la vida de Noé. Lo salvó porque Dios encontró gracia. La salvación es por gracia. Y Dios encontró en Noé la gracia. Los salvó porque también, hermanos, la fe y la gracia permitía que Noé viviese un estilo de vida diferente a cómo los demás estaban viviendo. Lo hizo porque se dedicó a construir el arca de su salvación. Se ocupó en el arca de su salvación. Pasaron años construyendo el arca. La gente se burlaba de ellos, los menospreciaban, porque Noé y sus hijos se dedicaban a construir aquello que traería salvación, el arca, de la cual Hebreos nos enseña que esa arca estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro gran Salvador. Amado padre de familia, ¿qué aprendemos de todo esto? Que usted y yo necesitamos ser padres de fe, padres que realmente seamos creyentes de corazón, que nos dediquemos a Dios. Pidámosle a Dios que nos dé de su gracia, que nuestro corazón sea inclinado por su misericordia, porque nosotros, todos nosotros los hombres, tenemos corazones duros, tenemos corazones rebeldes, necios, que no queremos realmente ir en pos de Dios. Pero es allí donde necesitamos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Quita la dureza de mi corazón. Auméntame la fe por medio de tu palabra y de tu espíritu. Y dame también la gracia para que mi vida realmente, Señor, pueda acercarme a mis hijos. Y si ellos aún no son salvos, dame la gracia para que mis hijos comprendan la necesidad que tienen de esta salvación. Pero si tú ya eres un padre que eres cristiano, eres salvo, pero que hay veces predomina más el orgullo y el egoísmo, que tú puedas decirle, Señor, dame un corazón que realmente, Señor, ame tu presencia y que también ame tu palabra, porque es a través de tu palabra que la fe se manifiesta, y también a través de tu palabra, de tu espíritu también la gracia viene, para que nosotros podamos terminar de educar y de criar a nuestros hijos, y que nuestros hijos puedan decir, doy gracias a Dios por el Padre que Dios me ha dado. Que Dios nos ayude a ser los padres que Dios quiere que seamos. Padre, queremos en esta hora agradecerte, y es a ti a quien honramos y es a ti a quien celebramos. Reconocemos que tú eres el Padre de nuestras almas. Señor, que tú nos has engendrado por medio de la fe a través de tu palabra y a través de tu espíritu. Que hemos sido engendrados no por voluntad de carne, sino que fuimos engendrados por tu santa voluntad. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a oírte. Ayúdanos a ser hombres, padres de fe, creyentes, genuinos, que te amemos y que realmente nuestras vidas sean transformadas para poder de esa forma glorificarte a ti, agradarte a ti y ser de bendición también para nuestros hijos. Señor amado, bendice a todos los padres de familia, bendice a las madres, bendice a los hijos, que los hijos honren a sus padres. Señor, este día que es un día de celebración, de honrar a los padres, que sus hijos honren a sus padres,
que los bendigan, que los amen, que los obedezcan, que ciertamente, Señor, en todo esto tú seas agradado. En el nombre de Jesús. Amén.